Rareware fue una de las desarrolladoras más influyentes de los 90, y cómo no serlo, desde proezas técnicas como lo fue en su tiempo Donkey Kong Country, hasta trasladar un género muy arraigado en la PC como es el caso de Golden Knight. Son algunas de las pinceladas que nos dejó el estudio, y aunque hoy en día no le está yendo del todo bien, muchos han de tener en su cocoro puberto lleno de barros y fantasías sexuales con su maestra, mínimo un título del estudio inglés. Pero si queremos hablar de Rareware, Conker Bad Fur Day podría decirnos mucho del estudio. Sé que no es el mejor título de ellos, pero fue un título muy adelantado para su época, y no me refiero a las mecánicas de juego, sino a su historia y sobre todo su tonalidad. Bueno, hoy en día hay uno que otro retraído que se cayó de la cuna cuando era bebé como 27,000 veces de cabeza y sigue pensando que los videojuegos son un entretenimiento poco maduro, digamos infantil. Ahora imagínate al final de los 90 en qué concepto tenían a los videojuegos. En esa época el estigma de juguete electrónico para niños estaba más marcado y el tratar de borrarlo no fue tomado muy bien. No tanto porque se quisiera que el medio fuera única y exclusivamente para los niños, sino que un videojuego para adultos no era considerado aquel que tuviera un contenido o historia para un público mayor, sino era el que tenía cosas como esta. Y entonces llega Conker, una ardilla simpática a la vista, y en una consola de Nintendo nos cuenta una historia llena de humor para adultos. Hay que diferenciar algo: el hecho de que sea un humor para adultos no quiere decir que estrictamente sea un humor poco comprensible para un público infantil, y esto pasa mucho en este juego. Se maneja mucho con un humor escatológico, un humor muy de... caca, perdón. Y era muy fácil entenderle a los chistes en aquel entonces. Incluso si no le entendías, el simple hecho de la censura de las palabras o el oír el sonido de un pedo era más que suficiente para reír, lo que daba la sensación en aquel entonces de sentirte un chico malo que estaba haciendo algo indebido. Y no podía descartar que fue algo que Rare pensó claramente: crear un humor para adultos, y aunque no deberían de hacerlo, hacer algo digerible para un público infantil que lo llegara a jugar. Porque vamos a ser sinceros, a esta mamada de clasificaciones ni su madre le hace caso. Pero tampoco hay que desmeritar completamente el humor o la historia del juego. Sí, a veces abusa del humor escatológico, pero no es el único humor que se maneja en el título. Tiene sus diálogos y cuarteaduras de la cuarta pared que son bastante ingeniosas. En realidad me sacaron una risa auténtica. Y aparte, la tonalidad nunca desentona mucho con la trama, porque la historia es ridícula, pero me gusta cómo evoluciona. Una serie de acontecimientos sumamente estúpidos que van formando situaciones muy ridículas, pero igualmente divertidas. Eso sí, acompañada de un tonelaje bastante considerable de referencias. Y aquí es donde se ve la gran libertad que tenía el estudio al momento de crear el juego. Va desde la naranja mecánica hasta Matrix, de Salvando al Soldado Ryan hasta Tiburón, y es algo que me agrada mucho. Se siente esa libertad que tuvo el estudio de crear narrativamente lo que ellos querían, de meter lo que a ellos los había inspirado o marcado, y tener el valor de contar algo diferente en un medio como lo es los videojuegos. Ya tenían por ahí sus pequeños destellos de irreverencia, pero creo que aquí de plano se soltaron el chongo. Y en serio, yo no me imagino cómo fue la reunión cuando entregaron un demo del juego, o mínimo plantearon a los directivos de Nintendo de qué iba a tratar el título, ya que a papá Nintendo no le gusta mucho este tipo de controversias. Pero bueno, más allá de la controversia y su tonalidad, esto es un videojuego, y lo jugable, digamos que el tiempo le dio algunas patadas en los huevos, porque no envejeció nada bien. Entiendo que la era del Nintendo 64 y de la PlayStation fue una era de transición del 2D al 3D, y muchos juegos cojeaban de la misma pata: el posicionamiento de la cámara,
Es algo tan común que incluso hoy en día hay juegos que tienen este pequeño detallito. Pero no mames, en Conker está horrible este aspecto. Y me sorprende porque si bien no había un juego que ya lo dominara del todo, ya había más de uno que hacían las cosas potables. Del estudio de Rare. Así que no puedo creer que para el 2001 un estudio como Rare no pudiera hacer una cámara decente y tampoco un plataformeo decente. El daño por caída en este juego es absurdo. En serio, es que podría poner millones de ejemplos, pero este lo explica perfectamente. ¿Cómo vergotas me voy a bajar de ahí sin hacerme daño? ¿Qué chingados pasó ahí? No entiendo, no lo testearon o qué les pasó. Y los problemas siguen. Lo de apuntar creo que es algo pasable, ya que cuando le agarras la onda no hay tanto problema. Al inicio cuesta, pero bueno, muchos juegos del Nintendo 64 tenían este detallito al apuntar, así que se las compro. Pero el hecho de no tener un objetivo claro durante casi todo el juego es imperdonable, y más cuando eres Rare. En ocasiones no sabía qué hacer porque el juego no me explicaba cuál era el siguiente paso por hacer, y lo del dinero era bastante raro. Al principio no le daba mucha importancia, es más, tenía un tinte de ser una side quest, pero de la nada ya no puedes avanzar porque no tienes el dinero suficiente. Y te enteras de que sí, el dinero a huevo era importante y tienes que hacer un backtracking a la de a huevo. Y tal vez digan, oye viejo, estás haciendo algo duro con el juego, es un título que ya tiene como unos 5000 años. Y tal vez sí, tuvo un inicio algo trastabillado y el proyecto sufrió bastantes cambios. Pero si tienes en tu currículum juegos como Banjo-Kazooie, como Banjo-Tooie o GoldenEye, es porque sabes hacer las cosas. Pero tampoco es todo malo. Me gusta cómo plantearon lo de los episodios, porque cada uno se siente muy diferente, de temática así como de gameplay. Aparte, Conker no tiene un arma en específico, va cambiando respecto al momento, y la verdad es algo agradable este cambio, ya que nunca se siente repetitivo. Además, esto de los episodios hace que crezca más tu curiosidad de saber qué referencia o a quién más van a parodiar en el siguiente capítulo. Miren, a pesar de que envejeció peor que Drogadicto, y hay unas cosas que en serio te van a romper las pelotas de múltiples formas, la combinación de buenos chistes, referencias al cine y que en ratos sí es algo potable de jugar, te harán pasar los detallitos. Detallitos que sí, son imperdonables, pero son soportables. Si hay algo que tengo que admirar de Conker y de Rare es que se atrevieron a hacer algo diferente, que buscaron poner a los videojuegos como un medio en donde se puede contar una historia, no importa si es infantil, madura o llena de humor para adultos, es un medio bastante versátil, solo es cuestión de irle moviendo. Si nunca lo has jugado, cómprate mejor la colección de Rare o emúlalo para el Nintendo 64, vale la pena, te va a sacar algunas buenas carcajadas, pero esas carcajadas ni de pedo valen más de $60.